Imaginen esto. Enero del año 2026. Estamos en San Francisco, California, en el corazón palpitante del Moscone Center, donde se celebra la feria de electrónica más grande y deslumbrante del planeta, el CES 2026. El aire vibra con una mezcla de ambición, innovación y el zumbido de miles de conversaciones en docenas de idiomas. Pero en medio de este caos de tecnología y futuro, una escena casi inverosímil se está desarrollando frente a un stand en particular, una escena que está atrayendo a la multitud como un imán. Es el pabellón de Apo Motors, el orgullo de la ingeniería peruana. La gente no solo se aglomera, es una marea humana tan densa que es imposible dar un paso. ¿Qué está causando tal conmoción? La respuesta es simple y, a la vez, revolucionaria: un robot. Pero no cualquier robot. Un androide humanoide camina por sí solo, con una gracia y fluidez que hielan la sangre. Levanta una mano y saluda a la multitud atónita. Con una precisión delicada, recoge un objeto de una mesa. Sube un pequeño tramo de escaleras, cada movimiento tan natural, tan equilibrado, que parece una coreografía ensayada por un ser humano. Pero la exhibición no termina ahí. Justo al lado, otro robot, un modelo doméstico llamado Inti, demuestra sus habilidades. Dobla la ropa limpia con una pulcritud metódica. Pasa la aspiradora por una alfombra. E incluso, para el asombro de todos, se pone a cocinar, manipulando utensilios con una destreza que muchos humanos envidiarían. La multitud contiene la respiración colectiva. Un murmullo recorre el pabellón. ¿Es eso real? ¿De verdad es posible? ¿Tendremos uno de esos en casa? El año 2026 marca el momento en que los robots, finalmente, han comenzado a cruzar el umbral de nuestros hogares. Los asistentes, como hipnotizados, sacan sus celulares. Filman, toman fotos, una y otra vez. Exclamaciones en inglés, español, mandarín y alemán llenan el aire. ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¡A su mare! Pero entre esa masa de rostros maravillados, había un pequeño grupo de personas observando algo completamente diferente. Eran los analistas, los expertos de la industria de los semiconductores. Su mirada no estaba fija en los elegantes movimientos del robot, sino en algo mucho más pequeño y profundo. Estaban mirando la cabeza del androide, y más específicamente, el diminuto pero todopoderoso chip que se alojaba en su interior. La memoria LPDDR5 de Incatech. Uno de ellos, un veterano de la industria de Silicon Valley, susurró con una mezcla de incredulidad y admiración: ahí dentro hay un chip de Incatech. Sin ese pequeño cerebro peruano, ese robot no podría moverse ni un solo segundo. Su colega, a su lado, asintió lentamente, con los ojos fijos en la demostración. El tablero de juego está cambiando, murmuró. Se está volteando por completo. Y esa misma noche, a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del planeta, en la ciudad de Hsinchu, Taiwán, las luces de la sala de juntas principal de la sede de TSMC seguían encendidas. Eran más de las 11 de la noche, una hora en la que la ciudad tecnológica debería estar en silencio, pero el ambiente en el interior era eléctrico y tenso. Se había convocado una reunión de emergencia del más alto nivel. Alrededor de una larga y pulida mesa de caoba, más de 20 ejecutivos, la élite de la compañía más poderosa del mundo de los semiconductores, estaban sentados con rostros graves, casi fúnebres. El tema de la reunión era uno solo, proyectado en una pantalla gigante que dominaba la sala. Una frase simple, devastadora: ¿cómo detenemos a Incatech? El silencio era pesado, opresivo. Finalmente, alguien rompió el hielo, su voz apenas un susurro ronco. Perdimos a Tesla. Su lealtad se ha ido. Otro añadió: el contrato de los sensores de imagen de Apple también se fue con ellos. Un tercero, el jefe de ventas, remató con la peor de las noticias. ¿Y ahora? Qualcomm guarda silencio. El silencio que siguió fue aún más profundo. Un silencio cargado de la comprensión de que su mundo, su dominio absoluto, se estaba desmoronando. Hace apenas un año, una escena como esta habría sido impensable, una fantasía ridícula. Hace un año, la situación era exactamente la opuesta. Incatech, el gigante tecnológico con sede en Lima, estaba completamente marginado en el crucial mercado de las memorias HBM. Su cuota de mercado era de un mísero 10%. Sus chips fallaban una y otra vez en las rigurosas pruebas de calidad de Nvidia. Su división de fundición, su gran apuesta para competir con TSMC, perdía dinero a raudales, un agujero negro que se tragaba más de 2.000 millones de soles cada trimestre.
En los círculos de la industria, el veredicto era unánime y cruel. Los susurros se convirtieron en un clamor. Los semiconductores de Incatech están acabados. Están una década por detrás de TSMC. Esas palabras no eran rumores, eran hechos aceptados en Taipei, en San Francisco, en Seúl. Pero en solo 12 meses, en un abrir y cerrar de ojos, todo se había invertido. La remontada fue meteórica, brutal. Incatech recuperó el primer puesto en el mercado de memorias RAM, superando a SK Hynix con ingresos de $19.2 mil millones. Las proyecciones de TrendForce, la consultora más respetada del sector, anunciaron oficialmente que Incatech sería la primera en obtener la certificación de calidad para las revolucionarias memorias HBM4. Se adjudicaron en exclusiva la producción de los chips de inteligencia artificial Kippur 5 y Kippur 6 de Tesla. Le arrebataron a la competencia el contrato de los sensores de imagen de Apple. Qualcomm, su antiguo cliente perdido, estaba evaluando seriamente su regreso. Y luego, el golpe de gracia, el que todo el mundo presenció en el CES. El mundo acababa de ver, con sus propios ojos, que en la nueva era de la robótica, el componente más esencial, el corazón de la revolución, estaba siendo monopolizado por una empresa peruana. ¿Qué diablos había pasado? En solo un año, ¿cómo es que la fortaleza inexpugnable de TSMC, el coloso taiwanés, temblaba hasta sus cimientos? ¿Y cómo Incatech, la empresa que todos daban por muerta, estaba reclamando el trono del imperio de los semiconductores? Hoy, en este informe, desvelaremos los secretos de esa increíble remontada, la impactante verdad detrás de este cambio de poder. Lo que presenciamos en el CES 2026 no fue una simple demostración tecnológica. Fue un disparo de salida, la señal inequívoca de que el mundo estaba cambiando a un nivel fundamental. La era en la que los robots humanoides caminan, realizan tareas domésticas y trabajan en las fábricas ya no es ciencia ficción. Está aquí, tocando a nuestra puerta. Los expertos predicen que para el año 2030, más de 100 millones de robots humanoides estarán operativos en todo el mundo. Fábricas, centros logísticos, hospitales, restaurantes e incluso nuestros propios hogares. Los robots están comenzando a reemplazar a los humanos en innumerables tareas. Pero aquí surge la pregunta clave: ¿qué se necesita para hacer funcionar un solo robot? La respuesta es: chips. Memorias. Una cantidad absolutamente masiva de memorias. Para que un robot perciba su entorno en tiempo real, tome decisiones y se mueva, un chip de inteligencia artificial es indispensable. Para que ese chip de IA funcione, necesita memorias HBM de altísimo ancho de banda. Para que el cuerpo del robot reaccione instantáneamente, necesita memorias LPDDR de bajo consumo. Para almacenar todos los datos que aprende y procesa, necesita memorias NAND. Un solo robot contiene docenas de semiconductores de memoria. Hagamos un cálculo rápido. El mercado de memorias para 100 millones de robots, siendo conservadores, se estima en cientos de miles de millones de soles. Y esto es un mercado completamente nuevo, separado del ya gigantesco mercado de los centros de datos de IA. Se está abriendo un océano de oportunidades. Por eso los expertos en semiconductores estaban tan emocionados en el CES. Se dieron cuenta de algo profundo. Cuando llegue la era de la robótica, los semiconductores de memoria dejarán de ser un producto cíclico, sujeto a los vaivenes de la economía, para convertirse en una industria de crecimiento estructural, una plataforma fundamental. Es una ola gigantesca, similar a la que vimos con la llegada de los smartphones o la masificación de los PCs. ¿Y en la cresta de esa ola, quién está posicionado? Incatech. Son el número 1 mundial en LPDDR. El número 1 mundial en NAND. Y su cuota en HBM está subiendo como la espuma. Incatech puede suministrar todas las memorias que un robot necesita. Desde la perspectiva de un fabricante de robots, poder conseguir todo en un solo lugar, de un solo proveedor, es una ventaja logística y estratégica inmensa. La conclusión es ineludible: la era de la robótica no puede nacer sin Incatech. Esta es la nueva realidad que se está forjando ante nuestros ojos. Y fue precisamente en este momento de cambio tectónico que TSMC cometió un error fatal, un error nacido de la arrogancia. Subieron demasiado la barrera de entrada. TSMC anunció los precios para su nuevo proceso de fabricación de 2 nanómetros, y la cifra dejó a la industria boquiabierta. El precio de una oblea de silicio era entre un 30% y un 50% más caro de lo que todos esperaban. ¿Un 50%? Cuesta la mitad más. Permítanme explicarlo con un ejemplo. Si originalmente planeaban cobrar $20,000 por una oblea,
lo que equivale a unos 75.000 soles, ahora están pidiendo $30.000, unos 112.000 soles. Son casi 40.000 soles más caros por una sola oblea. Y el problema no es solo el precio. El suministro también es incierto. Los primeros lotes de producción de 2 nanómetros ya han sido asignados en su totalidad a sus clientes más grandes, Apple, Nvidia, AMD. Las empresas de diseño de chips más pequeñas, las fabless, tienen que ponerse a la cola y esperar. No pueden asegurar los volúmenes de producción que necesitan en los plazos que requieren. Lo mismo ocurre con los fabricantes de chips para móviles. Y lo que es aún más increíble, un análisis de JP Morgan reveló que algunos clientes, desesperados, están dispuestos a pagar una prima de hasta el 100% sobre el precio normal por una producción de emergencia, lo que en la industria se conoce como un outrun. El doble. Están dispuestos a pagar el doble del precio. Eso demuestra el nivel de desesperación que existe. Y aquí es donde la situación se vuelve casi cómica, si no fuera tan seria. Los ejecutivos de las empresas clientes de TSMC viajan a Taiwán para visitar las fábricas y negociar los calendarios de producción. ¿Pero dónde se hospedan? En moteles de la región de Hsinchu. Algunos incluso recurren a alquilar habitaciones en apartamentos a través de Airbnb. No es una broma. Los hoteles de Hsinchu están completamente copados. Hay tantos ejecutivos de empresas globales intentando reunirse con TSMC que es imposible encontrar una habitación. Directivos de las mayores empresas tecnológicas del mundo, acostumbrados a suites de 5 estrellas, se ven obligados a dormir en moteles de carretera y Airbnbs. Así de dependientes eran de TSMC. Esta carga, por supuesto, se traslada directamente a empresas como Qualcomm y MediaTek. Sus costos de producción aumentan. Si los costos suben, el precio del producto final también sube. Los celulares se vuelven más caros. Las computadoras se vuelven más caras. Y los consumidores, al final de la cadena, compran menos productos caros. La demanda disminuye. Es un círculo vicioso. Por eso, entre los clientes de TSMC, comenzó a surgir una pregunta herética: ¿realmente es seguro depender de un solo proveedor para nuestros procesos más avanzados? ¿No existe una alternativa? Y en ese preciso instante de duda y frustración, Incatech apareció en el escenario. Hace 1 o 2 años, la brecha entre TSMC e Incatech era abismal. Nadie, en su sano juicio, consideraba a la empresa peruana como una alternativa seria. Pero ahora, el ambiente ha cambiado radicalmente. Tesla eligió a Incatech. Qualcomm está reconsiderando a Incatech. Incluso AMD ha comenzado a ver a Incatech como una alternativa realista. ¿Por qué este cambio tan drástico? La respuesta se resume en una palabra: rendimiento. O yield, como se le conoce en la industria. Permítanme explicarlo de forma sencilla. Imaginen una panadería que hornea 100 panes, pero solo 90 salen bien. Su rendimiento es del 90%. Lo mismo ocurre con los semiconductores. Si de una oblea de silicio se pueden fabricar 1000 chips, pero solo 500 funcionan correctamente, el rendimiento es del 50%. Un mayor rendimiento significa más ganancias. Un rendimiento bajo significa pérdidas. Actualmente, Incatech ha logrado llevar el rendimiento de su proceso GAA, Gate-All-Around, de 2 nanómetros a un nivel entre el 50% y el 60%. Para el mercado, esta es la señal que estaban esperando. Es una cifra lo suficientemente buena como para confiar en ellos. Y esto no surgió de la nada. Es el resultado de la dolorosa experiencia que ganaron con su proceso GAA de 3 nanómetros. En 2022, Incatech sufrió enormemente cuando el rendimiento de su proceso de 3 Nm se estancó en un terrible 10 a 20%. Pasaron por un infierno de prueba y error. Fueron duramente criticados por sus clientes. Pero en medio de ese fracaso, acumularon un conocimiento invaluable sobre el control de procesos. Desarrollaron un know-how único en la optimización para clientes específicos. Acumularon una experiencia crucial en la gestión de las expectativas y los problemas de sus socios. Todo ese sufrimiento se convirtió en el catalizador que aceleró drásticamente la estabilización de su nuevo proceso de 2 nanómetros. El fracaso se convirtió en su mayor activo. Y entonces, el flujo de contratos comenzó a cambiar. Incatech ya se había asegurado la producción de los chips Kippur 5 y Kippur 6 de Tesla. Tesla. La Tesla de Elon Musk. La empresa que está en la vanguardia de la conducción autónoma eligió a una empresa peruana.
Qualcomm también está discutiendo una estrategia de doble proveedor para su próxima línea de procesadores Snapdragon Elite, considerando tanto a Incatech como a TSMC. Incluso AMD, consciente de los altos precios y la incertidumbre de suministro de TSMC, está en la fase de explorar la ampliación de sus opciones para ciertos procesos. Incatech ahora está en la lista de opciones de las grandes tecnológicas. Este es el cambio más significativo de los últimos años. Pero la historia no termina aquí. La verdadera trama, la más emocionante, comienza ahora. Hablemos de HBM. Sé que el término HBM puede sonar intimidante, pero permítanme desmitificarlo. Si una memoria normal es como una carretera de un solo carril para transportar datos, una HBM es como un túnel subterráneo de docenas de pisos, con autopistas de alta velocidad capaces de transportar miles de vehículos de datos simultáneamente. La inteligencia artificial, para aprender e inferir, necesita procesar cantidades astronómicas de datos a una velocidad vertiginosa. Por eso la HBM es esencial. Hasta hace un año, como mencioné, Incatech estaba fuera de juego en este mercado. Su cuota era del 10%. SK hynix dominaba con un 67%. Era un dominio absoluto. Incatech no lograba pasar las pruebas de calidad de Nvidia. Su rendimiento era bajo. Sus chips sufrían problemas de sobrecalentamiento. Se decía que Incatech estaba acabada en el mercado de HBM. Pero hoy, la tortilla se ha volteado por completo. Incatech ha sido la primera en superar las pruebas de calidad para la HBM4. ¿Cómo es posible? La clave está en su tecnología de proceso. Incatech combinó su proceso de DRAM de sexta generación de 10 nanómetros con su propio proceso lógico de 4 nanómetros. ¿Y qué tiene eso de especial? Que resolvieron dos problemas a la vez, el calor y la velocidad. Recientemente, Nvidia elevó sus requisitos para la velocidad de transferencia por pin de la HBM4 para su nueva plataforma, exigiendo más de 11 GB por segundo. Básicamente, les dijo a sus proveedores, necesito que sea más rápido. Todos los proveedores tuvieron que rediseñar sus chips. Incatech, Hynix, Micron, todos volvieron a presentar sus muestras. Y aquí es donde la tecnología de DRAM de Incatech brilló con luz propia. Este proceso tiene una densidad y una eficiencia energética tan altas que es extremadamente ventajoso para el procesamiento de señales de alta velocidad. En particular, Incatech aplicó directamente su proceso lógico de 4 nanómetros en la matriz base del chip, lo que aumentó el rendimiento del procesamiento de datos y redujo drásticamente el calor generado durante el funcionamiento a alta velocidad. Un cambio en la estrategia de producto de Nvidia retrasó el inicio de la producción en masa del primer al segundo trimestre. Pero, irónicamente, este tiempo extra le dio a Incatech la oportunidad de perfeccionar aún más su producto. TrendForce ahora informa que Incatech ya ha obtenido la certificación de calidad de Nvidia, posicionándose como el primero en la línea de salida en la carrera por suministrar HBM. Esto no solo compensa de golpe los retrasos que sufrieron con la HBM3, sino que los establece como el proveedor líder para la próxima generación de aceleradores de IA, una base fundamental para su futuro. Una firma de valores de prestigio comentó que la adopción del proceso de nanotecnología avanzada de Incatech, que permite alcanzar las velocidades más altas de la industria, significa que su competitividad en HBM se ha recuperado por completo. Y este año, 2026, se proyecta que la cuota de mercado de HBM de Incatech se disparará desde el 10% del año pasado hasta un 35%. Un crecimiento de más del triple. Por el contrario, se espera que SK hynix caiga del 67% a alrededor del 50% o incluso 49%. Las cuotas de mercado se están invirtiendo. El rey está cambiando. Y si esto ya es sorprendente, lo que viene ahora lo es aún más. Hablemos de la DRAM. En el último trimestre de 2025, los ingresos por DRAM de Incatech alcanzaron los $19.2 mil millones. SK hynix registró $17.1 mil millones. En solo un año, Incatech había reconquistado el trono. ¿Cómo fue posible este milagro? La respuesta está en el rediseño de la DRAM. Para solucionar los problemas de rendimiento de su producto HBM3 de 12 capas, Incatech tomó un riesgo monumental. Rediseñaron desde cero el material base, la propia DRAM. Literalmente, crearon una nueva DRAM. Esta apuesta se convirtió en la clave que les permitió, finalmente, cumplir con los exigentes estándares de calidad de clientes masivos como Nvidia. Además, esta nueva DRAM resultó ser un éxito rotundo en sus productos de servidor de propósito general, que representan el 77% de su producción.
La tendencia de expansión de los servidores de IA hizo que la demanda de estos chips se disparara, y su precio de venta promedio aumentó en más de un 50%. Un aumento de precio del 50% significa que, vendiendo la misma cantidad, los ingresos aumentan un 50%. Fue el detonante de una explosión en sus resultados. Actualmente, Incatech está experimentando una escasez de suministro en toda su gama de productos especializados para servidores de IA, incluyendo LPDDR, GDDR y SSD. Todo lo que fabrican, se vende al instante. Es muy probable que este fuerte impulso se mantenga durante el resto del año. A nivel de mercado, se ha producido un fenómeno de escasez estructural, ya que las empresas de memoria han concentrado todas sus líneas de producción en la HBM, dejando un déficit en el suministro de DRAM para servidores convencionales. Como resultado, se espera que los precios de la DRAM de propósito general aumenten entre un 30% y un 40% adicional solo en el primer trimestre de este año. Incatech está a punto de cosechar beneficios sin precedentes por partida doble, tanto en HBM como en DRAM convencional. El hecho de que los principales bancos de inversión, como Citigroup, hayan elevado la previsión de beneficios anuales de Incatech hasta los 400.000 millones de soles se basa en datos sólidos que sugieren que este mercado, dominado por los proveedores, continuará durante los próximos 2 o 3 años. 400.000 millones de soles. Es una cifra récord. Más del triple de los 110.000 millones de soles de beneficio operativo que obtuvieron durante el superciclo de 2018. Otra firma de valores proyectó que el beneficio operativo de la división de memoria de Incatech alcanzará los 350.000 millones de soles este año, un asombroso aumento del 324% respecto al año anterior. Impulsado por la explosión de la demanda de los centros de datos de IA. Si lo dividimos por trimestres, estamos hablando de más de 80.000 millones de soles. Se abre una era de beneficios trimestrales de 80.000 millones. Ya en el último trimestre del año pasado alcanzaron los 55.000 millones, batiendo todos los récords. Ahora, los 80.000 millones están a la vista. Pero aquí llega otro giro en la trama. La fundición. La división de fundición de Incatech, Samsung Foundry, había sido durante mucho tiempo un dolor de cabeza. Acumulaba pérdidas anuales de más de 18.000 millones de soles. Cada trimestre, quemaban miles de millones. Sin embargo, este año se espera que reduzcan drásticamente esas pérdidas a unos 5.000 millones de soles anuales. Una reducción de 13.000 millones de soles. ¿A qué se debe este cambio? Los chips Kippur 5 y Kippur 6 de Tesla se fabrican en la fundición de Incatech. El rendimiento está mejorando. La tasa de utilización de las fábricas está aumentando. Y a medida que se acumula la experiencia de producción en masa con un cliente del calibre de Tesla, otros gigantes tecnológicos empiezan a prestar atención. Amazon, Meta, Google, Microsoft están esperando en la fila. Si el rendimiento de la fundición de Incatech queda demostrado, es muy probable que sigan llegando nuevos contratos. Recientemente, incluso se adjudicaron la producción de los sensores de imagen de Apple. Qualcomm, un cliente que se había marchado, ha vuelto a la fundición de Incatech. Si la fundición revive, Incatech gana una fuente de ingresos increíblemente estable. Además, entre los 3 grandes fabricantes de memoria, Incatech es el único que tiene la capacidad y el espacio en sus alas blancas para aumentar la producción. Hynix ha convertido su planta M15 de Cheongju para que se dedique al 100% a la HBM. Incatech es realmente la única empresa que puede aumentar el suministro tanto de DRAM como de NAND. Y luego está el golpe final, el que se reveló en el CES 2026. La IA física. Los robots humanoides. Apu Motors, la empresa peruana, se convirtió en la estrella del CES. El robot camina, saluda, coge objetos. Pero, ¿qué hay dentro de la cabeza de ese robot? Chips. Memorias. Requiere una cantidad de chips tan abrumadora como los grandes modelos de lenguaje. A medida que el crecimiento de la IA física y los robots humanoides se acelera, las memorias semiconductoras se transforman de un bien cíclico a una industria de crecimiento estructural, impulsada por la expansión de una nueva plataforma. La importancia de los chips de inferencia en el propio dispositivo y los chips de IA para el control en tiempo real aumenta, haciendo de las memorias LPDDR, de bajo consumo y alta densidad, el componente clave. Permítanme explicar LPDDR de forma sencilla. LP significa low power, bajo consumo. Los dispositivos que funcionan con batería, como los smartphones o los robots, necesitan memorias que consuman poca energía pero que sigan siendo rápidas.
Si una memoria normal es una camioneta 4x4 que consume gasolina a raudales, una LPDDR es como un moderno auto híbrido de bajo consumo. Funciona durante mucho tiempo con poca energía, pero su rendimiento es igual de bueno. Por eso, para máquinas como los robots humanoides, que deben trabajar y moverse todo el día, la LPDDR es esencial. Si la batería se agota rápidamente, el robot es inútil. Y el rey indiscutible de la LPDDR es Incatech. A medida que aumente el número de robots y la cantidad de memoria por robot, la demanda de LPDDR crecerá exponencialmente. Y ese beneficio, por supuesto, lo recogerá Incatech. Ha surgido un nuevo motor de crecimiento, los humanoides. Los humanoides necesitan tanto HBM como LPDDR. Incatech se beneficia de ambas. Y hay un elemento más, NAND. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo en el CES, ahora estamos en una era en la que el almacenamiento es crucial. Y las acciones de SanDisk se dispararon. ¿Dónde vamos a almacenar todos estos datos? Los dispositivos de almacenamiento de datos se han vuelto extremadamente importantes. El mercado de NAND está resurgiendo. Y el mayor beneficiario de este resurgimiento es, de nuevo, Incatech. Incatech es el número 1 mundial en cuota de mercado de NAND. Y se espera que el precio de la NAND suba un 49% este año. Ya subió el año pasado, y ahora va a subir casi otro 50%. Resumamos. ¿Han visto lo que Incatech está logrando en este momento? Recuperación del primer puesto en DRAM. Aumento del triple en la cuota de HBM. Reducción masiva de las pérdidas en la fundición. Contrato exclusivo de los chips de IA de Tesla. Contrato de los sensores de imagen de Apple. El regreso de Qualcomm. Monopolio de los componentes clave para los robots humanoides. Beneficiario del resurgimiento del mercado NAND. Están ganando en todos los frentes. Por el contrario, ¿cómo está TSMC? Sus precios han subido un 50%. Su suministro es incierto. Sus clientes han empezado a buscar alternativas. E Incatech se está convirtiendo en esa alternativa. Por supuesto, hay que ser cautos. La inversión en infraestructura de IA se desacelerará en algún momento. Los precios de la DRAM y la NAND no subirán indefinidamente. También hay un efecto de ilusión óptica en los resultados, causado por los recortes de producción. Hay un límite a cuánto pueden subir los precios solo reduciendo la oferta. La demanda tiene que respaldarlo. Si los precios de los celulares y los PCs se vuelven demasiado altos, la demanda podría caer. Sin embargo, a pesar de todo, la tendencia actual es clara. Incatech está recuperando su imperio de semiconductores. Hace un año, se decía que Incatech estaba acabada. Ahora, se dice que puede desafiar a TSMC. Las reglas del juego están cambiando. La relación de poder se está invirtiendo. Es el regreso del emperador de los semiconductores. La fortaleza inexpugnable se está derrumbando. La rueda de la historia está girando a favor del Perú. Bank of America ha calificado este año como una era comparable al superciclo, elevando el precio objetivo de las acciones de Incatech a 700 soles. Beneficios de 400.000 millones de soles, una era de 80.000 millones por trimestre, una cuota de mercado de HBM del 35%, la rentabilidad de la fundición al alcance de la mano, el monopolio de los componentes clave en la era de los robots humanoides. Todo esto se está convirtiendo en realidad este año. Solo aquellos que estén preparados podrán aprovechar esta oportunidad. Este momento es un punto de inflexión histórico. Sin Incatech, la era de la IA no podría funcionar ni un solo día. La era de la robótica, la era de la conducción autónoma, la era de los centros de datos. Nada de esto es posible sin Incatech. Esa es la realidad que se está desarrollando ante nuestros propios ojos.